Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot. Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es Habla, Emor. Vamos a los pesukim bases, a los versos bases que tenemos en Vayikra, Levítico 21:1. El Eterno dijo a Moshe: habla a los Kohanim, a los hijos de Aarón, dile a ellos: ningún Cohen se hará así inmundo por ninguno de su pueblo que muera. Visita nuestro canal Secretos Divinos en YouTube. También recuerda que las palabras que se mencionan en hebreo son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano para un aprendizaje más profundo en este doctorado de raíces hebreas. Visita nuestra página en Facebook y comparte muchas publicaciones interesantes. Pon Keila Kadosh Mundial, el grupo, o Keila Kadosh Bilbao, la página. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a estos correos: keila.nelson.kadosh@gmail.com o nelson.alexander.sa@gmail.com. Les agradezco a aquellos que se han comunicado esta semana, 2 personas conmigo. Así que ya no he recibido mayor respuesta, pero los he agregado al WhatsApp. Así que espero que me respondan. Un abrazo y Toda Rabá. Como siempre les advierto, estas enseñanzas no son para todas las personas porque son profundas y corres el riesgo de aprender cosas que nunca has aprendido, de ver gráficos que nunca has visto y de tener una mejor perspectiva o una perspectiva más profunda de las parashot de la Torá y de otros temas que se ven dentro de esto. Y es que existe una relación de impacto directo entre las palabras de una persona justa y los resultados visibles en el grupo donde vive y el lugar donde se desarrolla. Si un determinado discurso va acompañado de lo que se conoce como santidad, lo que se obtiene siempre será algo visible, ya que conlleva en sí mismo brillo de luz. Existen muchas personas, en ellas la tendencia a hablar sin meditar en lo que dicen. Por lo tanto, el resultado no es algo sin trascendencia, sino más bien atraen hacia ellas un cúmulo de productos que son el fruto de todo lo que sale por sus bocas. El saber hablar tiene que ver con estudiar con detalle y detenimiento lo que se quiere expresar, ya que la boca simplemente expresa todo aquello que hemos hecho bien o mal antes de comenzar a decir esas palabras. En esta enseñanza miraremos algunos detalles de personas elegidas y también comprenderemos por qué el impacto de lo que dijeron sucedió de manera trascendental en su tiempo y trasciende hasta esta época. Te invito entonces a que mires esta conferencia una y aún otra vez, para que así con tu conocimiento, con tu entendimiento, con tu inteligencia y con tu sabiduría saques tus propias conclusiones. Entonces, el nombre de esta porción es Habla, en hebreo Emor. También pues puede significar diles. Entonces, aquí tenemos en hebreo. Y pues Moshe le habla a Aarón y a los Kohanim. Y a esto suma, si nosotros lo vemos, los valores de estas letras son 241. Este valor es importante. También suma 7. Ya, porque todo tiene que ver con el Shabbat. Y yo les quiero decir una cosa muy, muy importante. Hay algunas personas que me han hecho preguntas. Y claro, a veces yo digo cosas en unos vídeos y en otros digo otras para complementarlas. Pero yo quiero aclararles algo, y es de que, por ejemplo, todos estos sacrificios, o sea, es decir, Israel, el Eterno, o sea, esa palabra, ¿no? Le dice el Eterno a Israel: ustedes serán cabeza y no serán cola. Entonces, Israel se puede, digamos, descomponer, por decirles algo. Tenemos Israel, así en español, ¿no? Pero también se puede descomponer como Rosh Li. Y esto significa mi cabeza.
o cabeza mía. Entonces, ¿qué está indicando el Eterno? Es que los Kohanim lo que hacen es, o sea, cuando matan un cordero o una cabra, o un palomino, o hacen pues algún tipo de sacrificio con harina, con libación, etcétera, con vino y todo eso, son pensamientos impuros, pensamientos sucios que no pueden llegar al cuerpo, que son las otras naciones, ya que son los goyim, digamos, así le dicen en hebreo. Entonces, porque Israel es la cabeza, o sea, en la cabeza lo que tiene que estar es la Torá. Pero en la Torá hay sacrificios. Lo que se sacrifican son los pensamientos. Entonces tú, por ejemplo, te despiertas en la mañana, o sea, quiero terminar con esto. Entonces, los Kohanim son los levitas. Leví, la tribu de Leví. Leví significa mi corazón o de corazón. Entonces, y ellos no tenían herencia terrestre, no tenían territorio. Él decía, su herencia soy yo, dice el Eterno, ¿no? La herencia de los hijos de Leví soy yo. Entonces, por ende, ellos representan la parte interior, el espíritu, sin lo cual nadie puede vivir y etcétera, ¿no? El aliento de vida, etcétera. Pero también, como les digo, ellos al ser cabeza representan, ellos son la cabeza de Israel, los levitas, pero a la vez Israel es la cabeza de las naciones. Entonces, los pensamientos son los que sacrificaban, los pensamientos malos. La persona decía, yo he pensado o he cometido adulterio, o he cometido fornicación, o he robado, he codiciado a la mujer, he codiciado al animal, he hecho esto, he hecho lo otro, y traigo aquí mi ofrenda de pecado, mi ofrenda de elevación para no pecar. Entonces, cuando tú ofrendas, cuando tú das sedacás o diezmos u ofrendas, entonces tú te elevas de tal manera que de alguna manera, valga la redundancia, te libras o te proteges de pecar. Por eso es importante colaborar, ya dar. ¿Por qué? Porque hay ofrendas de pecados, ya pequé y ahora tengo que resarcir. Me arrepiento, ya me arrepiento, eso es una parte, y luego doy algo. Pero luego están las de elevación en las que no necesito arrepentirme, sino que doy algo para elevarme, para ponerme al nivel espiritual más alto. Entonces, las personas que no esperan a eso, hay personas que dicen, mire hermano, me han dicho, ¿no? Fíjese que mi hijo está en la cárcel, fíjese que mi hijo anda en drogas, fíjese que mi hijo está en el hospital, mi hija, fíjese que se ha ido con un hombre mayor, etcétera, un montón de cosas que me dicen, ¿no? Y entonces yo le voy a mandar una sedacá y quiero que ore por ellos, y también yo lo hago porque yo he orado y al Eterno le he ofrecido esto, y algunos, a la mayoría, el Eterno les da una respuesta, no siempre la que ellos esperan, pero siempre el Eterno da respuesta, porque el Eterno no se queda con nada, y si tú sientes el deseo de dar, es porque el Eterno te está diciendo da, si tú tienes el deseo, entonces, ¿por qué? Porque cuando uno no da, comete pecados, ¿me entienden? Porque está como pensando no en dar, sino en pecar, en recibir. Entonces, y nosotros aquí lo que hacemos es estudiar la Torá para no pecar, que es otra cosa también. Ahora, lo que les quiero decir es que el primer trabajo que una persona hace es pensar, pero no solo pensar, eliminar pensamientos. Ya, uno debe de decir, me despierto y en qué estoy pensando. Y tiene que analizarse, estudiarse, mirarse y decir, estoy pensando en el recibo de la luz o estoy pensando en que me voy a enfermar. Entonces dicen, no, rechazo ese espíritu de enfermedad, ese pensamiento de enfermedad. Yo soy salud. Ya, rechazo ese pensamiento de pobreza. Yo soy riqueza. Rechazo ese pensamiento de rechazo, valga la redundancia, de odio, de rencor. No, yo soy amor. Esos son los pensamientos y eso es sacrificar. ¿Me entienden? Entonces, el primer trabajo que se hace es pensar en la mañana y filtrar los pensamientos negativos y desecharlos o sustituirlos. Desde que te levantas hasta que te acuestas tienes un trabajo que hacer. No creas que dices, no, yo solo paso en la casa, yo no trabajo. O yo en la oficina solo paso sentado, pero a veces trabajo y a veces no. Generalmente estoy viendo vídeos, haciendo cosas. No, estás pensando. El primer trabajo que hay es la mente. Aquí vimos esto a los hijos dice que no se deben de contaminar a los levitas con persona muerta entre su pueblo.
Entonces, después de haber hablado a todo el pueblo, ahora Moshe recibe la orden de hablar solo con los Kohanim, solo con ministros y sacerdotes. El pueblo en general necesita vivir en Kedushá, en santidad, pero los Kohanim, los ministros, los sacerdotes, ellos tienen la responsabilidad de vivir en un nivel de Kedushá o de santidad superior al del pueblo, porque tienen el derecho de estar más cerca del Eterno en el servicio del santuario. Entonces yo les digo como testimonio, ¿no? Me acuerdo que estaba yo en las iglesias, principalmente aquí en España, cuando yo no estaba sirviendo al Eterno. Digamos que yo servía, pero era como, no era como oficial lo que hacía, ¿no? Entonces, eh, pasé algunos meses así y de repente decían, cualquier persona pasaba al frente y decía, si tú sientes, y yo comenzaba a llorar y decía, ¿qué me pasa? Y decía, si tú sientes, y al final cuando hacían el llamado, decían, si tú sientes, decía que el Eterno te ha hablado, pasa al frente. Y yo siempre pasaba y lloraba pero yo realmente, pues sí, yo quería servirle al Eterno. Desde pequeño yo decía que yo quería servirle al Eterno. Y yo le decía, Padre, tómame en cuenta, heme aquí, cantaba las canciones y pasaba al frente. Pero yo no veía que me dieran un ministerio, es más, parecía que me rechazaban. Yo me metía y me metía un montón de ministerios, la verdad, pero no era como, digamos, como lo que yo esperaba que me trataran. Y entonces yo pensaba que me iban a tratar mejor, por decirle algo, y yo servía. Yo metía en los ministerios, me daban ministerios, pero no me sentía, o sea, no me sentía a gusto, digamos, ¿no? Entonces, sin embargo, sí era difícil, digamos, porque claro, lo que está diciendo aquí, que en estas notas que he puesto, que el ministro tiene que ser, pues, más apartado. Ahora, como les digo, ver a un pastor o a un cantante o a quien sea, allá subido en la tarima, en lo más alto y ministrando y toda la gente llorando, aplaudiendo, cantando, riéndose por lo que dice, es bien bonito. Pero el sacrificio que hay detrás, solo los siervos que hemos estado durante años y décadas lo sabemos. Y después uno dice, bueno, pues es bonito, la gente lo mira a uno y lo escucha. Pero detrás hay una historia de nosotros, de sufrimiento, de pecado, de caídas, de dejar cosas que uno después dice, vaya, dejé aquello, o sea, ya no soy, etcétera, ¿no? Y entonces, pero uno tiene que seguir adelante. Y el Eterno me dice, Nelson, ninguno que pone su mano en el arado es digno de entrar al reino. Una vez que yo estaba orando, se los dije en el vídeo anterior. Yo te digo a ti, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo les digo? Para poner, sutano, les voy a decir, sutano, porque aquí fulano es una palabra extraña, ¿no? Entonces, sutano, dicen fulano, mengano y sutano, dicen, ¿no? Entonces, para decir X, Y o Z, entonces, sutano o mengano, ¿no? Pon tu nombre ahí. Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de entrar al reino. Si tú empezaste a dar diezmos, nunca debes de dejar de dar diezmos. Si tú empezaste a dar ofrendas, nunca debes de dejar de dar ofrendas. Si tú empezaste a servir a este ministerio, nunca debes de dejar de servir a este ministerio. Si tú te comprometiste a ser pastor, a ser diácono, a ser servidor, por lo más mínimo que sea el cargo que estás ejerciendo en una determinada congregación, no mires hacia atrás porque te pueden negar la entrada al reino. ¿Por qué? Porque no es lo mismo negarle algo a un humano ya que negársela al Rey de Reyes, que es la palabra, el Eterno, Yeshua HaMashiach, que dio su vida. Él dice, mejor te hubiera sido no haberme conocido que conocerme y no obedecerme. Entonces, ya lo conociste, dalo todo por él. Al final siempre vas a darlo todo. Mejor darlo todo por él. Entonces, las instrucciones o mitzvot generan kedushá, ¿ya? Generan santidad. Entonces, los ministros tienen más mitzvot que el pueblo. En este verso, el Eterno está dando instrucciones a los Kohanim, a los ministros, para que puedan mantenerse en su estado de kedushá o de santidad. Un Cohen, un ministro, no puede tocar un cuerpo muerto. La palabra hebrea que ha sido traducida como persona es nefesh, que significa alma. En este caso, la Torá llama un cadáver humano alma. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este strong, que es amar, que es lo mismo que emor.
¿ya? Y es, por si quieren ver el strong, es afirmar, anunciar, decir, hablar. eh, lo que ya les había enseñado yo en el gráfico. Ahora, aquí tenemos nosotros este gráfico, también valga la redundancia, donde están pues varias cosas. Por ejemplo, aquí está, digamos, lo que se conoce como nefesh, ya que es a nivel de instintos, un alma a nivel de instintos, los animales, las plantas, todo ser viviente tiene un nefesh. Ya vamos a ver otra parte. Y luego también nosotros como humanos tenemos un bashar, un cuerpo. Y ese bashar está basado en una genética de tierra, en una genética de barro. Entonces, las emociones, los pensamientos y los sentimientos están atribuidos generalmente a algo que se llama neshama, que ya es un alma, digamos, como más como un cuerpo inmortal, que es a nivel de decisiones con sabiduría. Esa es una genética espiritual. Teníamos la genética de barro y la genética espiritual. Algunos ya saben esto, tengan paciencia. Entonces, aquí están los correos, les repito, si quieren comunicarse. En el 21.2 dice, salvo por pariente más cercano, su esposa, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano, pueden contaminarse, digamos, pueden tocar muerto. El Cohen común solo podía contaminarse o solo puede contaminarse por la muerte de 7 tipos de familiares. Repetimos, esposa, madre, padre, hermano, hermana, soltera, hijo e hija. Por esto debe guardar luto e interrumpir su servicio en el templo el día de su entierro. Esta ley tiene una excepción llamada Met Mitzvah. Un Met Mitzvah o un mandamiento de muerte, se le podría decir, es un cadáver que es encontrado en un lugar desértico a uno que ha muerto que no tiene parientes que se ocupen de su funeral. Entonces puede ser un cadáver en el desierto o una persona que no tiene familia, ¿no? Entonces cuando no hay persona que pueda realizar el entierro, el Cohen debe hacerlo, aunque se contamine. No obstante, no pierde su ministerio sacerdotal. Y aquí tenemos por eso, por ejemplo, que aquí tenemos la palabra Cohen, que es sacerdote o ministro. Tiene que ver con la letra Kaf, que tiene que ver con una mano extendida para ayudar. Tiene que ver con la letra G, que tiene que ver con las instrucciones, con 2 tablas de 5 mandamientos cada una, digamos, y tiene que ver con la descendencia, que es Nun. Entonces, a veces, por decirles, nosotros como ahí están lo que se llaman el Eterno, digamos, estableció, porque Él en su sabiduría lo estableció, aquí tenemos la letra Nun, eh, que hubieran 10 tribus perdidas, ¿me entienden? Que eran descendientes de Efraín y de Menashe, de Yosef. ¿Por qué? Para que así la gente, pues, decir, no, yo no ayudo a este porque que todavía lo hacen y eso es lo que pasaba en el caso de los Yehudim, de los judíos cuando vino el Mesías. Ellos descartaban a la gente de enseñarles Torah y de ayudarles porque ellos decían que ellos no pertenecían a Israel, pero realmente no sabían. Entonces el Eterno, para salvar al mundo, deja que se pierdan las 10 tribus para que se mezclen, para, como dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces para poder tener pretexto para ir a salvarlos, para que los Yehudim digan, no sabemos si este puede ser de Nun, de la descendencia, ya de la descendencia. Pero ellos se cerraron y entonces cuando viene el Mesías eso es lo que lo juzga, o es lo que les critica, ¿no? O quizás que critica, no, les señala, ni les juzga ni les critica, porque él dice que vino a salvar. Él lo que les dice es, ustedes, o sea, desatan a su burro y a su camello y a su animal en Shabbat, si está en el hoyo, etcétera. Y a esta hija de Abraham le dicen, no la voy a desatar, no la voy a librar de las garras de Satanás. Entonces, claro, ellos estaban diciendo, o sea, es como decir, nosotros no sabemos quién es ella. Y así hay muchos, así hay muchos. Y sobre todo es que dicen, es que a los goyim le llegan los pecados, decían, ¿no? Por, porque no aman a Hashem, porque no aman la Torah. Pero no se sabe, o sea, hasta hoy, hasta en el día de hoy, no se sabe quién puede ser, ¿cómo se llama? Un israelita, ¿ya? Es decir, de los escogidos por el Eterno. Y por eso es que estamos siendo llamados a la ley, a la Torá. ¿Me entienden? A la Torá. ¿Por qué? Porque eso es el estatuto, la constitución, las leyes de la nación del pueblo de Dios, del pueblo de Elohim.
Aquí también tenemos este otro gráfico que tiene que ver con la letra Yod, la letra G, la letra Bab y la letra, o la otra G que tiene que ver con el sacerdocio. Cuando el Eterno dice ustedes son reyes y sacerdotes, no es algo para el futuro, es que somos ya y tenemos que sacrificar los pensamientos en nuestra mente, los pensamientos negativos, que es lo que les estaba diciendo, porque hay una genética que limpiar y hay una genética a la que ayudar. Entonces esto tiene que ver con el tetragrama, ¿no? 26, que al final da 8 y que Yeshua también da 8. ¿Qué podemos aprender de la parábola del buen samaritano? En hebreo, Shon Romim Tov. En Lucas 10, 30 al 37 dice, con respecto a la pregunta, Yeshua dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cuando fue atacado por ladrones, lo despojaron hasta desnudarle y lo golpearon dejándolo medio muerto y se fueron. Por coincidencia, un Cohen pasaba por el camino, pero cuando lo vio pasó por el lado opuesto. Asimismo, un Leví llegó al lugar, lo vio y también pasó por el lado opuesto. Pero un hombre de Shomrom o de Samaria que viajaba llegó a él y cuando lo vio fue movido a compasión. Así que se acercó, puso aceite y vino en sus heridas y las vendó. Entonces le montó en su propio asno, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó el jornal de 3 días, se lo dio al mesonero y le dijo, cuídale, y si gasta más que esto, te pagaré cuando regrese. De estos 3, pregunta el Mesías, ¿cuál te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él respondió, el que tuvo misericordia de él. Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ahí está la parábola y el gráfico del Shomronitov o del buen samaritano, ¿no? Que estaba ayudando ahí al que está. Y aquí están los dos otros, el levita y el Cohen, observando, ¿no? Pero porque ellos no quisieron, porque hay una metz mitzvah que no se puede tocar a un muerto. Ya lo vamos a explicar más profundamente. Entonces, eh, y eso tiene que ver con la letra G. Ahora, teniendo en cuenta las normas que tenía que cumplir el Cohen, el ministro, el sacerdote, es más fácil entender sus reacciones y las de Levita en la parábola del buen samaritano. Ellos quizás no sabían si el hombre herido estaba vivo o muerto. No podían tocar muerto. Si el hombre estuviera muerto, tenían que evitar el contacto con su cadáver para no contaminarse y perder su ministerio según la Torá. Está hablando el Mesías. Mucha gente que lo estaba escuchando no sabía ya cosas de Torá. Los que eran religiosos sí sabían y podían tildar a los demás de ignorantes y al mismo Mesías. Decían, sí, claro, él dice eso porque no sabe. Entonces, ahora, como era un camino transitado, no podía ser considerado un lugar desértico porque la Torá decía que en un lugar desértico sí tenían que ayudar. Entonces, por esta razón no tendrían la responsabilidad de enterrarlo según la ley del Metz Mitzvah, porque ahí se juzga mucho como cristianos que hemos sido, que somos ya seguidores de Cristo. Cristo significa, o sea, es la palabra traducida de Mesías. Entonces, el punto es que nosotros siempre hemos juzgado al levita ¿cómo se llama? Al Cohen. Y alguien dice, yo no, yo nunca he juzgado a nadie. Bueno, tú Enoch, Enoch te llamas. No, yo me llamo, dice Hanok. Bueno, mira, Hanok. Entonces, el punto es que todos hemos hecho alguna vez algún juicio de valor, ¿no? Porque nos gusta, somos buenos para eso. Para perdonar no somos tan buenos. Entonces, ahí hay pensamientos en esto que acabo de hablar, o sea, en esta parábola hay gente que sabe, que no sabe, que medio sabe, como tú, ¿no? O como yo, que estamos aprendiendo, somos talmidim, todos somos discípulos. Yo les digo, o sea, algunos me dicen, Roe, alguna persona me escribió muy linda, por cierto, le agradezco, pero yo soy un inútil siervo, siempre se los digo. Entonces, y me dice, maestro, pastor y profeta, me dice. Y yo decía, vaya, o sea... a mí eso no me hace sentir bien, de verdad se los digo, o sea, no me hace sentir bien,
Ya, yo se los digo claramente, porque yo me considero un inútil siervo, un talmid, un discípulo del Eterno, ¿me entienden? Igual que ustedes son mis hermanos, los amo, ustedes me aman o no. Sí, sí, ¿quién dice eso, hermano? Si nosotros, o sea, risa nos da usted con sus super chistes tan malos. Escúchame, amado, escúchame, no, yo sé que me aman y me apoyan. Entonces, pero yo soy un siervo, yo soy un consiervo, dice, o sea, consiervo es a la par de otro siervo, yo soy un consiervo con ustedes, yo pues, o sea, no sé, pues sí, en el cristianismo he sido pastor, alguna vez he profetizado, pero no soy nada de eso, o sea, esas son cosas que, pues sí, el Eterno le da dones a uno, ¿no? Pero son dones, son regalos, no son merecidos, son inmerecidos. Entonces uno no tiene que jactarse, ¿me entienden? De eso. Así que, y como maestro, pues igual algo tendré, pero no es que lo sea, ¿me entienden? Porque rabino solo hay uno. Yeshua HaMashiach. Solo somos aprendices de él. Y él es el que nos revela a través de su Ruach HaKodesh. Y tenemos que estudiar y estudiar. ¿Por qué? Porque nunca lo sabemos todo. No sé si alguna vez lo sabremos, pero él es infinito. Entonces, en los grupos siempre hay pensamientos, lo que te decía por la parábola del buen samaritano, sentimientos, emociones, y esto nos lleva a acciones. Entonces, y ahí están los pensamientos como iniciales, ya les había dicho, ¿no? Pero también hay sentimientos que también son pensamientos que tienen que ver con el corazón y las emociones que tienen que ver con deseos ya del hígado y las acciones. Entonces, eh, nunca debemos olvidar que los Kohanim y los Levim o los levitas eran expertos en la Torah escrita. Sin embargo, los samaritanos tenían sus propias interpretaciones, como los grupos de todo tipo, ¿no? Hay algunos que interpretan una cosa y otros que interpretan otra. Y el punto es que la escritura no se puede interpretar rigoristamente en un momento determinado. Ya, como les he dicho, dicen, hacen sacrificios de ovejas y de cabras, ya, pero eso no lo puedes hacer tú, no lo puedes interpretar literalmente, pero sí lo puedes interpretar simbólicamente con los pensamientos. Pero en este momento, digamos, estamos hablando un poco más literal, vamos a decir, ¿no? Entonces, pero los samaritanos tenían sus propias interpretaciones y muchos incluso la ignoraban. No obstante, esa ignorancia, entre comillas, salvó al hombre necesitado. Entonces, ¿quién dirigió al samaritano? Pues seguramente el Ruach HaKodesh, y él se dejó guiar, ¿me entienden? Entonces dicen, claro, es que los otros se dejaron guiar por la Biblia, perdón, por la Torá, por la ley, y la ley está abolida. No, 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 ellos se dejaron guiar por la ley, por la Torá, y lo hicieron bien, de acuerdo a sus criterios. Pero está hablando de misericordia. Ya, entonces, claro, dicen, entonces, ¿qué tendrían que haber hecho? Tendrían que haber tenido misericordia y tomar un riesgo, pero tampoco es que tenían ni siquiera que ir y tocarlo. Ellos podrían haberse acercado y haberlo tocado con un palo, por ejemplo, con su cayado, y decir, estás vivo, estás muerto, o agarrar un palo, ¿me entienden? O sea, así, decir, estás vivo, no tenían ni siquiera que tocarlo con el pie ni con la mano, no decirle, o hablarle, estás vivo, estás bien, te pasa algo, te puedo ayudar, pero no lo hicieron, solo pasaron de largo, y dijeron, está muerto, ya, como dicen. Algunos me han dicho, ¿no? Es como decir, yo les digo, ahora mismo estoy en una situación pues que necesito su apoyo y algunos dicen, bueno, si el Eterno lo ha llamado, Él le va a proveer. Así como buen Cohen que eres o buen levita, ¿no? Así dice, como buen levita, levita, ¿no? Levita ayudarme. Entonces, pero aparecen los buenos samaritanos, que si eres tú el buen samaritano que me ha apoyado, la hermana Glafira, por ejemplo, la hermana Maite también. Entonces, si eres una buena samaritana, eres una buena shomromí. ¿Ya? No, dicen, yo soy una buena shonromona. No, eres una buena shonromí. Entonces, si son una buena shonromí, shonromot, entonces no eres romona. O sea, entonces, si eres una buena samaritana, un buen samaritano,
Entonces puede ser que te dejes llevar por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿cuál fue entonces la falta que pudieron haber cometido el Cohen y el levita? Ahora, en el caso de que el hombre estuviera vivo, habría que ayudarle para salvarle. Ahí es donde está la diferencia. Parece que el Cohen o el ministro y el levita no estaban interesados realmente en saber si el herido estaba vivo o muerto, y eso fue una falta grave. Porque el Eterno conoce el corazón de la gente. Entonces ellos podrían decir, no, porque la Torah dice que no hay que ayudar, no hay que tocar muerto. Pero tú sabías si estaba muerto. Sí, pero es que dice que en un lugar desértico, pero ahí estaba en el camino. O sea que, sí, pero sé que hubiera estado en cualquier lugar. Pero, o sea, tú tampoco se te dijo que lo tocaras, como les explicaba anteriormente, ¿no? Pero ellos simplemente pasaron. Ahora, en el caso de que supieran que el hombre estaba vivo, cometieron un delito. Ya cometieron un delito grave por no ayudarle según el mandamiento que vemos en Levítico, en Vayikra, que dice, no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Pero ahí no está hablando Moshe, ni la policía, ni el presidente, no, está hablando el Eterno. Y cuando el Eterno dice algo, la pena de desobediencia a él es la paga del pecado, que es la muerte. ¿Me entienden? No es una cuestión de decir, bueno, el Eterno pasa todo, ¿no? Eh, Dice, primero habla y dice, no vayas por ahí esparciendo calumnias entre tu pueblo, pero también no te quedes quieto cuando la vida de tu prójimo está en peligro. Yo soy Jehová, Yahweh, Hashem. O sea, está diciendo, o sea, me vas a ofender a mí. Y si me ofendes a mí, ya sabes lo que te toca. Entonces, no te quedarás. Ahora, esos pecados yo les he explicado en varios videos anteriores de que Hebel tuvo que pagar el pecado de que Caín le ofreció los frutos más bajos de los árboles, no se quiso subir a lo más alto para bajar los más altos para el Eterno, los mejores, o sea, revisar por lo menos y decir este no, este no, este no, dijo, bueno, estos que alcanzo con la mano, estos le voy a llevar. Entonces, como ofendió al más grande con esos mangos pochos que le llevó, entonces, claro, el Eterno le dijo, pues Caín tiene que, no es que le dijo, o sea, la ley es así, o sea, había ofendido a Elohim, tenía que morir. Pero, siempre tiene que morir el justo por el injusto, así para dar el ejemplo. Y entonces murió Hebel, muerto por el injusto, que era Caín. Y en este caso, estos habían ofendido, ya, que seguramente tenía que ver con los del Sanedrín. Y entonces el Mesías es como que les dice, ustedes son hijos de Satanás, igual que Caín, y aquí viene el hijo de Adán, el segundo Adán, el Ben Adán, que va a morir por ustedes, por esos pecados contra la Torá que ustedes dicen que cumplen, pero no lo cumplen. Se visten bien bonito, ya, y dicen, yo también, hermano, viera cómo me he visto, pero yo no cumplo ninguna de las cosas que me dicen, o sea, pero yo ando bien vestido, hermano, yo ando bien vestida, si hasta me peino. Escúchame, mejor que cumplas y no aunque andes despeinado, ¿eh? O sea, mejor que cumplas aunque no andes bien vestido. Bueno, tienes que vestirte bien porque eres un rey, pero a veces le prestamos más atención a unas cosas que a otras. Ahora, recordemos algo. Aquí tenemos esto. Eh, bueno, me voy a ir bueno, voy a ver esto porque luego lo tengo más ampliado, este gráfico. Aquí tenemos Bal y tenemos Lev. Ya, las dos palabras significan corazón. Esto suma 32. Ya, 3 y 2 es 5, que es la letra G también, la letra G, lo que estamos viendo de la misericordia. Entonces, más adelante vamos a ver otras cosas, pero tiene que ver con el corazón. Lo cierto es que el Mesías seguramente estaba tocando los recuerdos, repito, de algunos religiosos que además de haberse vuelto muy cómodos e indiferentes hacia las necesidades del prójimo con tal de lucir bien, siempre y hasta legalistas en exceso, por otra parte también les estaba llamando la atención porque los samaritanos eran maltratados como extranjeros y por su ignorancia a la Torá, lo cual es irónico. Ya, porque seguramente a este que habían despojado, quizás era hasta un Cohen o a un levita que generalmente tenían una buena posición económica. No tenían tierra, ya se los he dicho, pero en los tiempos del Mesías, ellos eran los que mejor vivían. Era gente que tenía dinero porque
por muchas cuestiones habían establecido un sistema religioso tipo el Papa, ¿no? Tipo el papado, tipo la católica, pero estos eran los líderes, o sea, que viven bien, no como algunos que viven mal, ¿no? Pero bueno, el punto es que ellos vivían muy bien y quizás por eso le habían robado. Entonces ellos quizás, yo estoy seguro que ellos ignoraron incluso a su propio hermano, que no es que fuera, digamos, por decirles algo que era notable, que tenían que comprobar o que ayudarlo, porque quizás había algún talit ahí, vamos a decir así, ¿no? O algún rasgo yehudí. Pero el Shomroní, que era despreciado por los Yehudim, por los judíos, él le ayudó al judío y no le importó. ¿Me entienden? Que fuera judío y que lo despreciara y que seguramente después hasta le iba a decir, ¿para qué me ayudaste? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero él no pensó, no tuvo prejuicios. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú tienes algún prejuicio contra tu suegra, contra tu yerno, contra tu nuera? Y dicen, sí, la verdad es que sí, hermano, a mí me cae mal mi suegro, es bien loco. Pues quítate esos prejuicios porque él es tu prójimo. Tienes que ser un buen samaritano, ya un buen shomroní o una buena shomromona. Escúchame, no, una buena shomromot, shomromí también. Entonces, shomromitov, ambos. Entonces, aquí también tenemos, por ejemplo, la palabra Bal y la palabra Lev, que ya la habíamos visto, pero aquí tenemos que la Torá empieza por la letra Bet y termina por la letra Lamed. O sea, empieza por la palabra Bereshit y termina por la palabra Israel. Y esas son las letras para Bal y para Lev, Beit Lamed. ¿Ya? Y ya les había dicho yo que suman 32. Entonces, es dónde empezaban ellos, dónde empezaban su Torá y dónde la terminaban. Al parecer no la tenían en el corazón. Estos que no ayudaron. Y el Shomromi, sí tenía algo de la Torá sin saberlo en el corazón. Entonces, o quizás sí sabía. Yo quiero recordarles que este ministerio funciona con los aportes que cada uno quiera hacer, son voluntarios. Hay algunos vídeos que son para los colaboradores. Estoy tratando de subir un vídeo a la semana, trataré de subir 2 en donde digo cosas más profundas o cosas que no digo en estos vídeos. Entonces, pero si no eres colaborador, colabora y me mandas un correo y me dices, agrégame a la lista de colaboradores y yo te voy a enviar los vídeos privados. Entonces, puedes escribirnos para colaborar y pedir las cuentas en Estados Unidos, en México, en Colombia, ¿cómo se llama? En Perú, en El Salvador, en Costa Rica, ¿qué más? En Ecuador incluso también hay algún hermano por ahí. Puedes preguntarme, ¿ya? Entonces en Chile también, a estos correos que están aquí, los voy a encerrar aquí con otro color que no sea el mismo, verde. Así. keila.nelson.cadoch@gmail.com, nelson.alexander.sa@gmail.com. Con las colaboraciones de ustedes podemos seguir adelante. No dejes que este ministerio se pierda porque enseñamos cosas profundas. Entonces, la situación está como está, pero yo tengo confianza y el Eterno por algo lo hace. Él quiere que siembres porque te quiere bendecir. Escúchame, aleluya. El Eterno quiere que siembres porque te quiere bendecir. Aleluya. Vaya, qué bueno. Recuerda, toda la Keilah, nuestra comunidad a la que tú perteneces, que te hemos adoptado, adóptanos, es misionera. La misión no es tarea de unos pocos, sino de todos. No somos miembros individuales, sino que nos pertenecemos unos a otros. Tú eres la mano del Todopoderoso para aquellos que necesitan escuchar al Rey del Reino, que es la palabra. Así que aporta tu granito de arena. Si puedes poco, poco. Si puedes mucho, mucho. Si puedes millones, millones. Si puedes billones, billones. Y si puedes trillones, trillones. Y si yo tengo 12 millones de aguacate, yo se los puedo mandar, que no necesito semillas de aguacate. Entonces, vamos al 3. Dice, o por su hermana virgen que está cerca de él por no haber tenido marido, por ella puede contaminarse. Entonces, cuando la hermana se haya casado, el Cohen o el ministro o el levita ya no tiene el derecho de tocar su cadáver o asistir a su entierro. ¿Por qué? Porque tiene marido, tiene familia, ya no tiene solo la familia que puede ser el padre, la madre
propia de la mujer, sino los padres del hombre, etcétera, o viceversa. Entonces, el mandamiento de mantenerse alejado de otro cadáver se sigue guardando hoy en día entre los varones descendientes de los Coanim, de los ministros, en el pueblo Yehudí. Yo quiero hacerles un paréntesis. Miren, hay mujeres y hombres también, pero principalmente mujeres que pues echan otra pareja, ¿no? Digamos que el marido se les murió. Ya, entonces son libres de la ley del marido. Un Cohen no se puede casar con una viuda, ya no puede. Entonces, y tampoco puede casarse con ya hemos visto con quiénes se puede casar. Ya lo vamos a seguir mirando, no quiero adelantarme, quiero hacer este paréntesis. Pero el punto es que esa mujer, vamos a poner la mujer, pero también puede ser el hombre, principalmente la mujer, este, pasa recordando al marido, se lo recuerda al nuevo marido. Entonces ella lo que está haciendo es teniendo contacto con los muertos. ¿Ah? Y dicen, yo veo muertos. Dice, y le dice, no, le dice el psicólogo, no, le dice, pero ¿por qué dices eso? Explícame. Y le dice, sí, yo hablo con muertos, dice un niño, ¿no? El sexto sentido creo que se llama esta película. Y al final pasa toda la película y el psicólogo se da cuenta que él es el muerto, que está muerto, por eso habla con el niño que habla con muertos, pero él quiere ayudarle al niño a que deje de hablar con los muertos. Hay algunas mujeres que hablan con los muertos, o sea, pasan hablando del marido muerto. Y están contaminándose ellas y a toda su familia con eso. Entonces dicen, pero entonces tenemos que ser crueles y olvidarlo. Si no lo has olvidado y no lo puedes olvidar, mejor no te cases. Si quieres seguir hablando y quieres seguir metiéndolo en todas las conversaciones, ya se fue. O sea, fue un momento, fue lo que tocó. Le tocó irse, déjalo ir. Porque él ya no va a volver por más que lo invoques, ni tampoco es que él te va a agradecer porque lo invoques, nada. Él ya no, como dicen, ya no huele, ni siente, ni oye, ni palpa, ni nada. ¿Me entienden? Entonces, déjalo que se vaya o déjala que se vaya. Respeta, ya no existe más marido que el actual o la actual, la mujer actual. Ya no hay más. ¿Me entiendes? Y dice, no, pero yo tengo una foto por ahí que guardo de recuerdo, tírala, o sea, regálala, pues, si no la quieres tirar, regálala, es que es por el respeto a mis hijos. No, explícale a tus hijos y dile, yo estoy casada o estoy casado con ella, ya no voy a hablar de la mujer anterior. Y dice, pero si está viva tampoco, o sea, pero principalmente si está muerta. ¿Me entiendes? Entonces, no hay que andar a hacer contacto con los muertos. O sea, porque la misma Torá lo prohíbe, hablar con muertos y hacer contacto, etcétera. Entonces, dice, no, si yo no lo toco, yo solo hablo de él y me lo imagino y lloro por él y le digo a mi marido cuando me enojo que el otro era 1000 veces mejor o 100 veces o 10 veces mejor que él, etcétera. No, pero yo después le pido perdón. Ay, 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 ay. Entonces, un varón y el hombre dice, sí, yo también. Es que la mujer era, pues usted no sabe cómo era esa mujer. No tiene nada que ver con esta. O sea, que mire lo que me ha tocado. No, hombre, o sea, por favor. O la mujer no dice, uff, no le llega ni a las pezuñas. Y fíjense, el otro tenía pezuñas. Entonces, así dicen en México, las pezuñas, dicen, también en El Salvador dicen eso. Bueno, en Centroamérica en general. Así que, o las mujeres pareciera que también que tienen pezuñas, ¿no? Pezuña hendida, y si no, no eres kosher. Tienes que tener pezuña hendida y rumiar. Y dicen, si yo paso solo rumiando todo el día, hermano, escúchame, conviértete en persona y interactúa con los vivos. Así le dijeron al joven, ¿no? Le dijeron, deja que los muertos entierren a sus muertos. Así le dijeron. O sea, y dice, no, porque los muertos, X, Y, Z, estaba hablando de vivos que estaban muertos y de muertos que estaban muertos. Si tú, dice, hay un dicho, ¿no? Hay un dicho, dice, el que interactúa con muertos huele a podrido, huele a pudrición. Ten cuidado, eh. Ten cuidado que ese olor igual no es por gusto. Un varón, un ministro, no puede tocar un cadáver o permanecer bajo un mismo techo con uno de ellos. Yo les he explicado que yo he estado en iglesias, incluso ministrando y pastoreando, con un ataúd enfrente en la iglesia, abajo del púlpito, y a veces el púlpito está al mismo nivel, en el mismo suelo, y ahí cantándole, más allá del sol, más allá del sol.
Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Así le cantábamos a los muertos, ¿eh? Le cantan todavía. Eso no se debe de hacer. Para eso existen las funerarias, los cementerios, y sí se puede hacer un culto en remembranza ya para despedirlo, ¿no? Pero no tener ahí y dice, no es que no tenían dinero, pues se recolecta, se hace algo, o comprar un seguro por parte de la iglesia, hablar con una funeraria y decirle cuánto tenemos que pagar para que por lo menos haya un servicio funerario básico, porque al final eso se tiene que dar siempre. Entonces, pero dice, y si queremos hacer un culto de despedida, un servicio de despedida, etcétera, puede hacerse, pero sin el muerto, con una foto, pues vaya, ya con una foto basta, ¿no? Pero tener ahí al muchacho ahí, o a la muchacha, o al hombre ya ahí, o sea, ahí en cuerpo y entonces no, sobre todo porque no, si no se debe tocar, imagínense estar dentro de la congregación. Entonces, ahora, esta instrucción de estar bajo el mismo techo con un muerto no aplica a las mujeres hijas de los Kohanim. Ya existe una tendencia muy marcada en algunos grupos a realizar el velatorio, repito, en las instalaciones de las iglesias, amparados en que la mayoría de veces sus familiares no tienen los recursos para darle la despedida en un tanatorio o funeraria. La mayor referencia está en la muerte del Mesías. No obstante, la Torá se explica de manera clara acerca de cómo se deben realizar los servicios funerarios de una persona muerta. Entonces al Mesías no lo fueron a decir, bueno, llevémoslo al templo, ¿no? Ahí vamos a velarlo al templo porque él era un rabino, porque aquí, o llevémoslo a alguna casa, a la casa de Pedro, ¿no? Y ahí lo velamos todos, no, lo llevaron al sepulcro y ya está. Ahora, aquí hay otra pregunta y es, ¿qué aprendemos acerca del ministerio Hakoanim o la Keuná, el sacerdocio, y Juan el Amado o Yohanan? Yohanan, uno de los talmidim del Adón, uno de los discípulos, como yo, como tú, nuestro amado y único rabino, Yeshua HaMashiach, repito, era conocido del sumo Cohen, como está escrito en Yohanan Juan 18:15, y Simón Kefa seguía a Yeshua y también otro discípulo. Este discípulo, este talmid, era conocido del Cohen Gadol y entró con Yeshua al patio del Cohen Gadol. Entonces está hablando que este era Yohanan, era de una familia sacerdotal o Hakohanim. Entonces esto puede ser una razón por la que no quiso entrar en el sepulcro de Yeshua y contaminarse, como está escrito en Juan 20 del 4 al 5. Dice, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Kefa y llegó primero al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, ve las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Él no entró. Ya no quería verificar nada porque era como contaminarse. Iba a estar debajo de un techo con un muerto, que la Torá decía que no. Y ya vimos que al parecer era familiar de un Cohen. De hecho, parece que el propio Yohanan quería dejar constancia de su pureza por escrito, por si acaso, para no perder sus privilegios de pariente coanim o de pariente sacerdotal. O sea, es decir, en el libro de Juan encontramos que Juan no quiso entrar. A él lo deja así como dice, que sepan que yo no transgredí la Torá. Lo cual, pues es bueno, no tenía que hacerlo. Ya, de hecho, ni estaba el muerto ahí. ¿Entienden? Que no lo hubiera hecho aunque hubiese entrado. ¿Me explico? Porque ya todo eso estaba purificado por la gloria del Mesías. Entonces, en el 21:4 de Levítico, de Vallicra, dice, no se contaminará como pariente por matrimonio entre su pueblo, pues se profanaría. Entonces, la explicación de este verso se refiere a que si la esposa de un Cohen está visitando a su familia entre su pueblo, entonces serán ellos los que le darán entierro para que él no se profane. No obstante, si ella está habitando con él y muere, entonces él no se profana al enterrarla, ya que está permitido por el precepto, es decir, es un mitzvah, y en tal caso, el Cohen, ministro o sacerdote, no perderá su ministerio a la hora de sepultarla. Entonces ahí está clara en la explicación lo que estamos hablando. Y continuando aquí con el 21:5, dice, no deben raparse ninguna parte de su cabeza, ni cortarse los lados de la barba, ni hacerse heridas en la carne. Entonces, al mirar este verso, podemos recordar a aquellos supuestos siervos de Elohim
que pelaban la coronilla de sus cabezas, los frailes, ¿no? Así como los que se infligían dolor con palos y látigos en sus espaldas en los días de sus celebraciones religiosas y que son aún vistas en las procesiones delante de todos los espectadores. No cortarán, no incisiones en su carne. Entonces el Mesías sufrió todo eso porque él se hizo pecado por nosotros. Pero ahora es el Cohen Hagadol. Ya él sufrió para que nosotros no sufriésemos. Y este es uno de los argumentos de que él transgredió la Torá, ya, pero realmente no lo hizo él a sí mismo. Se lo hicieron. Dice que le arrancaron la barba también. Entonces, ahora, ¿qué es lo que les quiero decir también? Es importante porque todo nuestro cuerpo es una especie, digamos, de receptor. En el caso de los Kohanim, mucho más. Entonces, cualquier pelo, cualquier cosa era como, digamos, como que tenía de alguna manera la presencia del Eterno y no podía ser despreciada. Ya todo su cuerpo estaba, digamos, rodeado ¿cómo se llama? De la presencia del Eterno. Ahora, lo del mandamiento de no cortarse los bordes de sus barbas tiene una explicación que es muy válida y es la de reducir al máximo el atractivo físico de los Kohanim. Ya algunos tienen todavía, ¿no? Algunos, la barba es muy, muy espesa, otros muy, muy rancia y muy menos tupida, digamos, ¿no? Etcétera. Y así ha sido siempre. Entonces eso de alguna manera, es como de alguna manera cubrir el rostro para que la gente, las mujeres en este caso y ellos mismos, no se fijaran en cuestiones banales de belleza física. Ahora, vemos también como uno de los principios fundamentales de la santidad es que ningún tipo de vanidad, repito, se pudiera manifestar en su pueblo, ni en las mujeres, ni mucho menos en los varones, llamados a la keuna o al sacerdocio. La escritura nos advierte en Kefa, Aleph, en 1 Pedro 2.9, dice, pero ustedes son un pueblo escogido, ministros del rey, una nación kadosh o santa, un pueblo para el eterno poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las halelim, las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Además, el pelo, tanto en el hombre como en la mujer, tienen una connotación de dar y de recibir bendición. Se los he explicado que es como decir, el pelo de la mujer es como una vasija cuando está en la cama, digamos, y la barba del hombre es como el contenido, ¿me entienden? Es un símbolo. Todo tiene que ser un símbolo. En el 6 del 21 dice, serán kedoshim o santos a su Elohim, a su Dios, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque presentarán las ofrendas encendidas al Eterno, el alimento de su Elohim, por tanto serán kedoshim, serán apartados. Esto, lo que les digo, las ofrendas que son por los pensamientos que ha tenido el pueblo, y entonces eso afecta si no son consumidos. Entonces es como una compensación, ya, es decir, si tú, digamos, por casualidad, ya, por accidente le pegas a alguien con la mano, digamos, a un niño, ¿no? Entonces tú después con la misma mano lo sobas, dice, sí, le acaricias la cabeza y le dices, perdona, fue sin querer. Y entonces la misma mano que golpea es la misma mano que sana, vamos a decir así, ¿no? Entonces, en el caso de los sacrificios, el que pecaba no podía, o sea, el que peca, yo les he explicado que nosotros, decir, Adán no tenía este cuerpo, ya este cuerpo es un cuerpo mamífero, propiamente, es un cuerpo animal. Entonces, cuando el animal humano pecaba, el animal mamífero tenía que pagar con su energía las consecuencias, pero tenía que haber una compensación de energía. Entonces, en el pensamiento también, el hombre, la persona dicen que iba y ponía las manos, él, el pecador, después el Cohen, pero bueno, en este caso el pecador ponía las manos sobre la ofrenda y pedía perdón, hacía teshuvá y decía, este corderito o esta cabra recibe mi pecado por fornicación, por adulterio, por robo, por lo que sea, ¿no? Y le ponía las manos y había una transmutación de energía y después esa energía era quemada, simbólicamente pero literal. Entonces, pero en el pensamiento del pecador también había un recuerdo
de que ese pecado no estaba oculto, sino que había salido a luz, había dado a luz el pecado y el producto era la muerte de un inocente. Comprendemos que Elohim no necesita los sacrificios para alimentarse. Entonces, ¿qué tipo de alimento puede constituir los sacrificios? Lo que significa es que alimentan la relación entre el Eterno y su pueblo. En el 21:7 dice, no tomarán mujer ilícita o profanada, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el Cohen es Kadosh. ¿Ya? Entonces, él está hablando de una mujer virgen, que para ellos, me explico. Entonces, un Cohen que se quedaba viudo no se podía volver a casar. Y así, incluso las mujeres que eran, digamos, esposas de Cohen tampoco se podían volver a casar, pero para ellas, digamos que no era la mitzvah, era la mitzvah para el Cohen. Pero generalmente las mujeres no se casaban, ya, las viudas de los Cohen. Entonces, porque ellas entendían que ellas eran una tierra y habían sido sembradas con semillas buenas, semillas de levitas, semillas de Coanim. Entonces, y esos iban a permanecer ahí. Aparte que tenían hijos generalmente y esos eran los árboles que ellas tenían que nutrir. Yo les he explicado, voy a hacer este paréntesis, que muchas veces los jóvenes, cuando las mamás se van a trabajar o se van, simplemente se divorcian porque dicen que no se entienden con el marido, da igual, ¿no? O sea, el joven de repente a los 13, 15 años, 17 ya comienza a andar de novio, de mujeriego, porque andan, pero lo que anda buscando es el afecto que perdió de la madre, porque la madre, en los árboles, o sea, los hombres somos árboles que tenemos que ser nutridos por el agua, que son las mujeres, las emociones de las mujeres. Aunque sea mi esposa, tiene que nutrirme a mí como árbol. Y a mis hijos, si son varones, tiene que nutrirlos como árboles. Si es una hija, ella necesita la conexión masculina con su padre porque luego va a ir a nutrir otro árbol, otros árboles y otro árbol. Entonces, pero es importante que mantengas una conexión, tu mujer y tu hombre, o sea, o sea, es decir, ya les he dicho, si tienen desconfianzas, háganlo en familia. Ya los dos padres dicen, venga hija para acá y la abrazan los dos padres. Venga hijo para acá y lo abrazan los dos padres. ¿Me entienden? Porque claro, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, las mujeres prohibidas para los Kohanim son las siguientes. Soná, una mujer que ha tenido relaciones sexuales prohibidas, ya es decir, ha fornicado, vamos a decir así, o ha cometido algún pecado. Halalá, la hija de un Cohen que ha nacido de una unión ilícita, por ejemplo, de un matrimonio entre un Cohen y una Soná o Gerushá. Ya vimos la Soná y la Gerushá es una mujer divorciada, que es lo que les decía, o sea, de una mujer que ha tenido relaciones sexuales anteriormente, pues. También está Gyuret, que es una mujer goy o una mujer gentil, convertida a Elohim, no era para un Cohen. El Beit Din, o la Casa del Juicio, es un tribunal de justicia y tiene la autoridad para disolver un matrimonio entre un Cohen y una mujer ilícita para él. También debemos recordar que los hijos de una unión entre un Cohen y una mujer no permitida para él no tienen el estatus sacerdotal y por tanto esos hijos no podrán comer de las cosas consagradas para el servicio sacerdotal. En el 21:8 dice, lo consagrarás, pues porque Él ofrece el alimento de tu Elohim será Kadosh para ti, porque yo, el Eterno, que os santifico, soy apartado, soy Kadosh. Entonces, miramos en este verso que está escrito que el Cohen es Kadosh para ti, ¿ya? El pueblo. Entonces alguien dice, pero ¿cómo podemos ser como el Eterno? No, Él está diciendo, esto es lo que van a hacer porque yo lo hago, pero yo hago otras cosas más. Pero yo soy más santo que todos ustedes, pero ustedes hagan esto para que sean santos. Esto está hablando de los Kohanim, de los ministros. Pero obviamente nosotros, ya leímos que dice que somos ministros, nosotros somos Kohanim. Entonces los sacrificios que nosotros tenemos que hacer en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos, en nuestras emociones y en nuestros actos. El primer trabajo que se hace es mental, al despertar. Ahora, esto implica que el Cohen debe ser distinguido en la congregación. Si alguien es descendiente de Aarón, debe ser el primero en leer la Torá en la sinagoga. También debe ser el que hace la bendición por el alimento, por el simple hecho de ser levita, pero es que tiene un revestimiento especial. Debe ser el primero en recibir la comida y es porque ellos representan al corazón de Elohim.
representan a Dios. Los demás pueden ser reyes, lo que sea, pero no representan, o sea, ellos representan a ser reyes de la tierra, pero los levitas no tienen tierra. Debe ser el que dirige el simún o la invitación, el inicio del Birkat Hamazón, que es la bendición de los alimentos, la bendición después de la comida, etcétera. En esta parte de la escritura, he puesto en mis notas, es muy importante recordar y recalcar que cuando se refiere a la familia Hakoanim o sacerdotal como Kadosh, se hace referencia a que representan a Elohim y de ahí su máxima distinción. Repito, esto se debe a que son personas elegidas para enseñar a otros y servir de antena, entre comillas, entre Elohim y los hombres. O sea, a veces uno recibe y comparte, pero uno solamente es un canal, pero eso le da una distinción, obviamente, pero no porque uno la quiera, ¿no? O sea, es decir, uno la quiere, la adora, la bendice, la necesita, pero no se la dan por merecimiento, sino que nos la dan pues por necesidad mía y de los demás. La hija de un sacerdote, si se profana por medio de relaciones ilícitas, a su padre profana, en el fuego será quemada. La hija de un Cohen, o sea, que tiene relaciones ilícitas, merece ser quemada según la Torá. Ahora, seguramente no se trata de una mujer soltera, sino de una que ha pasado por lo menos por el primer paso matrimonial, el erusín, que es como la pedida, ¿no? El compromiso de matrimonio, de tal manera que al pactar con otro hombre, o ya no digamos tener relaciones sexuales, era causa de muerte por adulterio, en el cual queda prohibida para otros hombres. Entonces, el problema, yo le voy a decir algo, no es menospreciar a las mujeres ni a los hombres. A los hombres como que se les da cierta tolerancia, ¿no? Pero todo hombre que pasa por una mujer queda ahí. Y máxime si le dio hijos, está nutriendo a esos hijos. Entonces, otro hombre dice, a mí no me importa, yo me voy a casar con ella, yo la quiero y voy a criar a los hijos ajenos, o pues ellos ya están grandes y pues simplemente están ahí. Ya, y yo también tengo hijos, pero no eres Cohen. Ya, no eres Cohen. Entonces, porque si no, dice que el que se une a una ramera se hace uno con ella, pero ella significa que se ha hecho una con todos los demás. O sea que tú te estás teniendo una especie de relaciones homosexuales. Puede parecer extraño lo que les estoy diciendo, ¿no? O polisexuales, como la quieras ver. Todo lo que ella absorbió, no es que, no dices, claro, te puede pasar una enfermedad genética, venérea, no. No necesariamente, puede ser, pero si ella está sana de enfermedades, pero en su genética hay un código escrito que te va a compartir. Entonces eso va a contaminar tu código si estos no eran Kohanim, o no eran personas que amaban al Eterno, o eran brujos, o eran personas desobedientes, pues te va a traer consecuencias porque tarde o temprano se va a activar en ti. Entonces, y dice, pero si yo no soy Kohanim, puedo hacerlo. Sí, pero, o sea, el punto es que tú eres Cohen desde el momento en que llegas a la familia del Eterno, lo hemos leído. Ahora, el punto es, sí, pero yo ya tengo hijos y ella también llegó después, sí, por eso se permite. Pero en este caso no se permitía a los Kohanim. Además, mira, si tú eres pastor o líder o lo que sea y tienes ese tipo de relación, es complicado dar explicaciones. La gente siempre pregunta, murmura, y entonces uno a veces hasta va a tener que mentir para no decir, no, es que esos hijos no son míos, es que ella no es mía, no era, ella es la segunda, es la tercera, es la cuarta. Pues que tampoco es que sea pecado, digamos, si te casas y eres respetuoso y respetas tu tierra, etcétera, ¿no? Pero el punto es que, ya sabes, si estás en una comunidad, lo mejor es hacer las cosas bien. Por eso lo mejor es no fornicar, no adulterar cuando eres joven antes, sino conservarte, porque atraes lo que eres. Atraes lo que eres. Si tú fornicas, atraes a una fornicaria, o al revés, si tú eres una fornicaria, atraes a un fornicario. Si eres adúltera, atraes a un adúltero, etcétera. Entonces, al final dicen, no, pero después nos compusimos y ya no somos así. Ya, pero está en el código y tarde o temprano se puede activar y te puede traer graves consecuencias. Entonces, si estás en esas situaciones, en esas relaciones, que estás casado con una mujer que tuvo varios maridos antes o varias mujeres, el hombre, pues pídele al Eterno todos los días por tu matrimonio y dile que esos códigos, pues Él los revierta,
los mantenga quietos, no los va a sacar porque los elegiste tú. Ya elegiste tú meterlos dentro de tu computadora. Son programas que tú instalaste. Tú solo instalaste, nadie te obligó. Tú sola instalaste, nadie te obligó. Compartiste archivos con otra persona y no se te obligó. Te metiste en una red de otras personas, dice, me metí a la Wi-Fi de Antonio. Y dice, sí, yo me metí a la Wi-Fi de la Felipa. Y ahí están, en la red hay un montón de gente, incluyendo sus padres, sus hermanos, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, sus maridos, sus mujeres. Ahí están. Entonces, así funciona la genética. Ahí dices, ay, no, qué decepción. No, 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 si ya estás así, pues, como te digo, lo importante es tener conciencia, pero tampoco es para que digas, ves, ahí eso era de alguna de tus mujeres que tenías antes, eso es de algún marido de esos tuyos que te metió eso. No, 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 o sea, si tú eres el marido actual, lo que te da luz generalmente es lo tuyo. Lo que pasa es que tú lo has mezclado en tu mente. Te voy a explicar una cosa. Por eso es que los Kohanim no podían estar pensando en eso mientras estaban ahí en el servicio del templo. Pero si tú, por ejemplo, un día, por lo que sea, ves algo o te imaginas algo y dices, claro, ha de estar hablando con el ex, o a saber, te pones a pensar cosas y después tienes relaciones sexuales con ella y ella te sale hablando del ex, es porque tú se lo sembraste, porque tú sembraste eso. Por eso es que es mejor ser, digamos, dice hombre de una sola mujer y mujer de un solo hombre. Ya, hay que saber elegir y mejor estar solo que mal acompañado. Pero si ya estás metido en ese asunto, tampoco, o sea, dice, el que está casado no se separe, ya quédese, y si el que está soltero no se case, dice Pablo, ¿no? Entonces, pero hay muchas cosas y lo importante es que lo sepas, no es para que te aflijas, ni te agobies, ni te rías, ni te enojes. Esto es para que aprendamos y entendamos que hemos tomado decisiones que también nos van a ayudar, de alguna manera nos va a ayudar. Lo bueno y lo malo, ¿por qué? Porque el Eterno no se equivoca. Así mire, ten fe, ten confianza. El acto en sí mismo, esto es para los jóvenes, o sea, la gente que todavía está soltera y virgen, pues piénsatelo bien, elige bien, conviértete en lo que quieres atraer, te repito. Pero si ya estás en la situación, pues todos tenemos historias ya que contar, así que pues no nos hagamos ¿cómo se llama? Los ingenuos, ni los inocentes, ni los puritos, ya, porque todos tenemos historias que contar. Si no, el Mesías no hubiera necesitado venir. Si no tienes historias en el tema sexual, pues tendrás historias en otras cosas. Así que el acto en sí mismo de tener relaciones sexuales con un hombre siendo ambos solteros era y es considerado una especie de matrimonio debido a que hay un pacto de unión entre el hombre y la mujer, aunque eso también pueda llamarse pecado de fornicación. Al casarse y cumplir los preceptos, dicho pecado puede ser expiado. ¿Ya? Es decir, que no hay un acta propiamente de matrimonio, pero aquí le llaman pareja de hecho. Se casaron, bueno, se juntaron, ¿no? Se fueron a vivir, tienen hijos, tienen 10, 15, 20, 30 años, 40 de estar y nunca se han casado por la ley, por un juzgado. No tienen acta de matrimonio. Pero la misma ley aquí la reconoce como, o sea, tiene los mismos derechos que una esposa con acta o esposo con acta. ¿Me entienden? Ahora, el adulterio debe ser castigado por medio del fuego, mientras que los demás israelitas, si cometen el mismo delito, deben ser ejecutados mediante la lapidación o el apedreamiento. Yo le repito, el Eterno era muy duro con el pueblo de Israel, es todavía. Si te conviertes en cabeza, lo mejor es que te mantengas y hagas cosas para Él. Ya, porque Él no tiene doblez, o sea, no te hagas el chistosito con Él. Ay, no, vieran cómo me duele a mí, o sea, no nos hagamos los chistositos, o sea, no por los super chistes, sino no juguemos con fuego, porque el Eterno, o sea, es decir, no es que Él viene, es que la ley te va a castigar, o sea, tu propia ley que tú tienes conciencia te va a castigar. Si no diezmas, te va a traer una consecuencia. No le llamemos castigo, una consecuencia, un aprendizaje. Si no ofrendas, si no eres fiel, si no eres limpio, si no, etcétera, o sea, te va a traer una consecuencia, porque ya sabes, o sea, ¿me entiendes? Mejor te hubiera sido no conocerme que haberme conocido. Entonces,
¿Qué podemos aprender acerca de la historia de Yehudá y Tamar? Esto nos puede dar una pista para entender el por qué Judá, dictó sentencia contra Tamar para que fuera quemada. Según Bereshit 38:24 dice, después de 3 meses le fue dicho a Yehudá, Tamar, tu nuera, ha estado actuando como una ramera. Además, ella está preñada como resultado de su prostitución. Yehudá dijo, sácala y que sea quemada viva. Entonces, ella no era soltera, sino que estaba reservada para Shelah o Shelón, dicen en una traducción, ¿no? No habían querido, digamos, verter semen dentro de ella, sus hermanos, ¿cómo se llama? Onán, y Onán. Entonces, al final Yehudá no se la quiso dar a Selah. Y por eso sufrió la consecuencia de ir contra la ley del levirato, que era para su hermano, o sea, para su hijo. Entonces al final fue engañado porque él engañó a Tamar. Tamar significa recta o palmera. Entonces él engañó la rectitud, queriendo supuestamente ser recto, respetando, pues, para que su hijo no, pues, su hijo, al parecer, Selah tampoco quería, ¿ya? Le tenían cierto, o sea, es decir, una mujer viuda era mal vista, ¿ya? Como que tenía mala suerte. Entonces Selah decía, yo no quiero, además es mayor que yo. Entonces Yehudá dijo, bueno, vamos a hacernos los desentendidos, pero no pudo. Al final, de él y de Tamar, o sea, o sea, de la genética de Yehudá y de Tamar tenía que venir el Mesías. Y por eso es que el Eterno mató a Er y a Onán, no porque vertieron en tierra. Dicen, es que claro, la masturbación es mala. No, o sea, no digo que sea buena, pero él no los mató por eso, los mató porque querían matar la descendencia del Mesías, por ende querían matar al Mesías y incluso Selah. ¿Ya? Porque Yehudá estaba ahí en ese juego porque así empezó, por dinero se casó con la mamá de estos tres, que se llamaba Shua. Entonces, pero ahí está el desenlace, ¿no? Ella no era soltera, sino reservada para su cuñado por medio de la ley del levirato, repito. En 38:8 de Génesis dice, Yehudá dijo a Onán, ve a dormir con la esposa de tu hermano, hazle a ella el deber del hermano, del esposo y reserva la línea de cera de tu hermano. Entonces esto es el levirato. En 25:5 dijo, si hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, su viuda no se casará con alguien que está emparentado a él. El hermano de su esposo irá a ella y ejecutará los deberes de cuñado casándose con ella. Ella entonces fue sentenciada como una hija adúltera de un Cohen. De esto se saca la conclusión de que Tamar era hija de un Cohen. Ya, de hecho, ya lo vamos a ver que se dice que era hija de Shem. Entonces, en un Midrash, en la Torah oral, Yehudí dice que Tamar fue hija de Shem, que era Cohen, o era sacerdote. Shem, el hijo de Noach, de Noé, o Sem. En Shalem, con el título de Melquisedec, según Bereshit 14:18. Dice, Melquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino. Él era Cohen del Elohim Altísimo. Entonces, se dice que Tamar era hija de Shem y por eso es que tenía que ser quemada, según Yehudá. Pero realmente después Yehudá se da cuenta y dice, pues, Tamar es inocente y yo soy culpable. Al que tenían que quemar era Yehudá. Entonces, y el que sea sumo Cohen, y dice que nunca más tuvo relaciones con ella. Y el que sea sumo Cohen entre sus hermanos, o sea, y eso significa que no tuvo relaciones quizás con ninguna otra mujer. El que sea sumo Cohen entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no dejará crecer su cabello, ni rasgará sus vestiduras, en el 21:10 de Vayikra. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Es que un sumo Cohen no puede dejar crecer su cabello durante más de 30 días para que no sea semejante a uno que deja crecer su cabello estando de duelo, porque eso lo hacían, pues es que no me lo he cortado porque estoy todavía de duelo. Según el Midrash, el Cohen tiene que reunir 5 cualidades para poder servir como gran Cohen o como sumo Cohen, como sumo sacerdote. Tiene que reunir todas estas
estas que cumplo yo, ¿no? Yo no cumplo ninguna, creo. Entonces, tenía que tener sabiduría, tenía que tener belleza física, tenía que tener fuerza física, tenía que tener riqueza y ancianidad. No, ancianidad no tengo. Entonces, no, tengo que tener buen concepto de mí mismo, pero no mayor del que debo tener. Entonces, pero estamos aquí es broma, ¿eh? O sea que esto que le he dicho dice que debería reunir estas 5 cualidades que son sabiduría, belleza física, riqueza y ancianidad. Y otro dice, yo cumplo la ancianidad. El 21:11, ni se acercará a ninguna alma muerta, ni aun por su padre o por su madre se contaminará. Como el texto dice que no puede acercarse o entrar a un cadáver, se entiende que no puede estar bajo el mismo techo. En el 21:12 dice, no saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Elohim, porque la consagración del aceite de la unción de su Elohim está sobre él. Yo soy el Eterno. Entonces se interpreta que esto no significa que nunca pueda salir del santuario, sino que no puede salir de allí para acompañar a un difunto, aunque sea padre o madre. Sin embargo, un sumo Cohen tiene el deber de enterrar a un Metz Mitzvah, o sea, es decir, ahí lo que habíamos hablado en el Shonroni Tov. Entonces, este texto nos enseña que si un Cohen común sirve en el santuario en estado de luto, lo profana, pero el Cohen, el sumo Cohen, no. ¿Ya? Es decir, dice, este texto nos enseña que si un Cohen común sirve en el santuario en estado de luto, lo profana, pero el Cohen Hagadol no. Recuerden que Aarón sirvió siendo el Cohen Hagadol después de la muerte de sus 2 hijos, Nadab y Abihu. Entonces, y él no mostró luto porque no. Por alguna razón, hay muchas cosas que yo ya les he explicado, ¿no? Entonces, pero él no podía. Ahora dice en el 13, tomará por mujer a una virgen, el Cohen. Entonces, o el sumo Cohen también. Yoshua HaMashiach, como el Cohen Hagadol celestial, no puede tener una novia que no sea virgen, como está escrito en Idgalut 14 del 1 al 5. Dice, bueno, aquí está, miré y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas y cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Entonces, es muy importante. A mí una vez me dijo una hermana hace años, ¿no? Que decía que era profeta con su esposo. O sea, me hablaron y me dijeron, mire hermano, a mí el Eterno me ha dicho que usted es de los 144,000. Y entonces, claro, yo le dije, pues yo estoy casado, yo no estoy virgen. Parezco, le dije yo, pero no. Entonces, y ella me dijo, no, es que eso no tiene nada que ver con el sexo, me dijo, tiene que ver con lo espiritual, pero no. O sea, la mezcla genética, como yo les he dicho, son códigos que se escriben. Y cuando uno se mezcla con una mujer, aunque esté virgen, se recibe el código del padre y de la madre en uno y uno le transmite un código. O sea, de los antepasados, pues. O sea, nosotros no somos solo nosotros, no somos un código desde Adán. Entonces se mezclan los códigos y ya no hay vuelta atrás. Ya dicen, no, yo le voy a dar format. Format C, pleca D, C, pleca D. No, no puedes hacer eso. Para que se borre todo, hermano. Format pleca D, pleca S. Los que son o sea, le digo un formateo, pues. No, no se puede. No se puede, o sea, ya te mezclaste, ya hiciste la conexión y ya no hay vuelta atrás, ya hay 2 genéticas. Por eso dice, los 2 eran una sola carne, ya, aunque no hayan hijos, pero ya las 2 carnes ya se volvieron una. Pero cuando hay hijos, pues ahí se manifiesta. El hijo es 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas del padre. Ahora, la conexión está en el semen y en las emociones y en los sentimientos. O sea, es decir, si tú quieres a una persona,
Incluso hay prostitutas, voy a hacer una aclaración, hay prostitutas que dice, sueño con hombres. Y le dice, pero tú recuerdas, no, dice, si yo me acosté una vez con ese hombre, según yo entiendo, y por eso, pero ahora sueño con él. Y le dice, pero si solo tuviste ahí relaciones con él, sí, pero, y con preservativo. Sí, dice, pero algo dejó en mí, pero no sueño solo con él, sueño con varios. Entonces, ¿por qué? Porque hubo una conexión. Y esto es que no hubo una conexión, ¿cómo se llama? Emocional ni sentimental. ¿Ya? Quizás ni mental, pero hubo una conexión sexual. Ahora, cuando hay una conexión sexual, emocional, sentimental y mental, hay códigos más fuertes todavía, ¿no? Entonces, por eso los vírgenes de 144,000 son vírgenes literales. Y también, obviamente, son vírgenes del pensamiento porque no tienen esos códigos de lo que se siente sexualmente la experiencia, no lo saben. Pueden incluso ver, no es que lo vean, pero pueden ver pornografía, pero no pueden, o sea, solo se lo pueden imaginar, pero no lo pueden sentir, no lo han sentido. Obviamente no son gente que mira eso, pues, pero son 144,000 vírgenes. Eso quería hacerles la referencia, la aclaración. La referencia también a la Virgen Miriam la encontramos en la letra hebrea Mem. Aquí tenemos este gráfico. Y entonces aquí tenemos el fruto del Ruach HaKodesh, que era Yeshua, digamos. Y Miriam significa agua amarga o gota de agua también. Entonces, el agua amarga de una persona adúltera hincha el vientre porque hay un fruto, pero que no es un niño, sino que es un fruto, es un bicho ahí, un demonio, o sea, una gárgola que está ahí, ¿no? Y dice, yo por eso parezco gárgola. Escúchame, es algo y esa mujer, la mataban, era considerada sotá. Entonces la mataban, o sea, bueno, la misma agua de mirra dicen que la mataba, se le hinchaba el vientre y se moría. Entonces, si tú tienes hinchado el vientre, no bebas agua amarga, dicen, pero si yo soy hombre, por eso. Entonces, no, esto era una cuestión que tenía que ver, sí, con la mirra, ¿eh? Ahora, eh, el fruto del Ruach HaKodesh y hay agua y sangre. Lo mismo fue cuando, digamos, el Mesías le dio vida, digamos, a la Keilah. Cuando atravesó la lanza y atravesó la membrana del corazón y salió agua y sangre. Nacimos del corazón, como los levitas, por eso dice, ustedes son, ¿cómo se llama? Dice, los levitas, o sea, yo seré la herencia de los levitas. Pero ahora el Mesías nos hizo levitas, o sea, Kohanim, sacerdotes a todos, con su sangre y su agua. ¿Me entienden? Y ahora ya todos somos levitas. Y sí, porque yo levito al trabajo, levito a estudiar la Torá. Escúchame. Tienes que nacer del corazón del Padre. Has nacido del corazón del Padre. Respeta tus emociones, tus sentimientos. Y tenemos la letra Mem, que tiene que ver con el agua, que es la palabra, con el discernimiento, que es el cerebro, también Moaj. Tiene que ver con sabiduría, con Ejad más Ahabá, es la letra número 13 con un valor de 40. Ejad es 13 y Ahabá también es 13. Y tiene que ver con el desierto. Entonces, en el 14 dice, de estas no tomará, hablando del Cohen, del ministro, pero tú eres Cohen y tú eres Cohen y Cohena, ¿no? O sea, es decir, tú eres mujer, pero también perteneces al sacerdocio. O sea, está hablando de ciertas cosas que son los sacrificios de los pensamientos, los sacrificios de no tener relaciones sexuales, de no ser promiscuo, etcétera, etcétera. Dice, de estas no tomará viuda, divorciada o una profanada como ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su propio pueblo. Entonces, o sea, viuda, pues se sabe, ¿no? Una mujer que tuvo marido y se le murió. Divorciada es una mujer, pues obviamente. O dice profanada como ramera. Esto es que ella tuvo relaciones sexuales con alguien por intereses. Al final la dejaron, pero obtuvo algo o no, pero ella lo hizo porque pensó que, pues, ¿me entienden? Hay mujeres que están tan desesperadas, que tienen hijos, ya, y el marido se fue, les dejó 3, 4, 2 hijos, y ahora andan buscando marido para que les dé de comer a ella y a sus hijos. Porque, pues, eso es lo que, pues, lo que hicieron los hombres, ¿no? Los hombres son aquí ¿cómo se llama? Los villanos, pero, porque, claro, eso no se hace. Por Bukele, el presidente Bukele ahora está diciendo, si una mujer va y dice, mire, yo quiero que le hagan la prueba de ADN a mi hijo y a aquel hombre que está allá,
porque es de él, aunque el hombre diga que no, que le hacen el ADN. Y si es de él, ese niño, aunque él diga yo ni la conozco, ni sé quiénes son ellos, si el ADN, que no miente, si el ADN sale que es ellos, tiene que pagar retroactivamente. O sea, es decir, todos los años que no pagó, tiene que pagar más los años que le toca, según la ley. Entonces, si fuiste a El Salvador y alguna vez y te metiste con alguna maestra ahí, o sea, ten cuidado, si vuelves, igual te hacen la prueba de ADN y dices, uy, yo ya no voy a El Salvador, iba a ir de turista, pero no vaya a ser que me reconozcan. Entonces, así está la cosa, pero eso es bueno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso también está evitando la promiscuidad y la fornicación y la paternidad irresponsable en El Salvador, que es la principal causa de las pandillas. O sea, son jóvenes, no lo justifico, pero son jóvenes que sus papás se fueron. O sea, lo pegaron, como dicen allí, ¿no? O sea, lo engendraron y se fueron para Estados Unidos o para otro país, o simplemente se hicieron los locos, ahí dejaron a la mujer. Y entonces la mamá, por estar trabajando para darse de comer a ella misma y a los hijos que le pegó, pues dejó solos a los hijos y lo reclutaron los pandilleros. Entonces ahora el presidente Bukele está evitando todo eso por medio de sus leyes. Hasta a partir de los 12 años, me parece, ya si violan, matan, van al SECOT, van al centro de detención de seguridad que hay en El Salvador, pero es para prevención, ya para que se lo piensen los chavalines, ya porque antes estaba la protección al menor y hacían y deshacían. Entonces, para evitar todo eso, están haciendo todo ese tipo de modificaciones y está funcionando, ¿no? Entonces, un abrazo, presidente Nayib Bukele. Mande una buena ofrenda para que sigamos predicando también. Yo sé que usted es una persona generosa, así que si me escucha, ¿no? Él es uno de los, o sea, él es uno de los que escuchan, pero no colabora. Así que, Nayib, escúcheme. Señor presidente, colabore. No, yo sé que si escuchara esto, colaboraría. Esperemos que lo haga. Los milagros. Un milagro Dios quiere hacer en ti. Entonces, el 21:14 ya habíamos hablado de eso. Ya hemos visto acerca de las mujeres no aptas para un Cohen. Ahora, en el 21:15 dice, para que no profane a su descendencia entre su pueblo, porque yo soy el Eterno que lo santifico. Entonces, los hijos de un Cohen que nacen de una unión ilícita son profanos para el sacerdocio. Ahora, ¿qué podemos aprender acerca de la clase sacerdotal en el calendario hebreo? Aquí tenemos el calendario hebreo y habían 24 clases sacerdotales, ¿ya? Que es 3 veces 8. Y 8 es Yod-Heh-Vav-Heh y 8 es Yeshua. Entonces, o sea, eran por cada mes, pues eran 2, era una semana, digamos, por cada clase. Según la tradición bíblica y el Antiguo Testamento existían, repito, 24 clases o turnos hakoanim o sacerdotales llamados mishmarot en hebreo. Aquí los puntos claves son que había una organización y es que el rey David, junto con Sadoc y Ahimelech, organizó a los descendientes de Aarón en 24 grupos para turnarse en el servicio del templo de Jerusalén. Ahora, ¿cómo funcionaba? Ya vimos la organización, ahora el funcionamiento, y es que cada clase o turno servía durante una semana, desde un sábado hasta el siguiente, para encargarse de los sacrificios y el culto al Eterno. Ahora, el linaje esto tiene que ver con el linaje, y es que eran clases que se formaron de los descendientes de Eleazar, para empezar la primera vez, 16 jefes, y de Itamar, 8 reyes, eran los hijos de Aarón. Ahora, con respecto al registro, el orden de estas 24 clases se encuentran detalladas en el libro de Crónicas Primera, 24. Entonces, pero también además de esta división en turnos, se mencionan 3 grados jerárquicos generales: el Cohen Hagadol, los Kohanim o los sacerdotes y los levitas. Ahora, existe una lucha constante para las personas que sirven al Eterno, ya que cada elemento, en este caso me incluyo, nos afecta exteriormente. El sol nos da calor y energía, el agua nos proporciona alimentos, el oxígeno nos mantiene vivos, la tierra nos da los nutrientes procesados para la existencia. Estamos hablando de tierra, fuego, aire y viento, tierra, fuego, aire y agua.
Entonces los siervos del Eterno tienen que luchar también contra la parte negativa de estos elementos. Por ejemplo, la ira y el orgullo que provienen del elemento fuego, lo cual se eleva hacia arriba. Hay que luchar con eso. Pero ustedes también. Del elemento agua provienen aquellos apetitos fuertes, porque así como el agua nos da placeres buenos, como la comida, por ejemplo, así también puede producir todo tipo de apetitos negativos para satisfacernos de manera equivocada. Del elemento aire emanan el alarde, la frivolidad, la burla, los chismes, lo cual implica menospreciar la Torá. Y finalmente, del elemento tierra, salen la melancolía, la tristeza, la pereza y la depresión. Estos elementos están divididos en 12. 3 por cada elemento. No obstante, el elemento 13 está formado por el agua pura. Aleluya. El fuego purificador también, el aire perfecto dador de vida y la tierra virgen. El 13º elemento es Yeshua HaMashiach, 13, Ahavá, Ejad. La Torá, el Mashiach, está por encima de todos los elementos impuros y los limpia conforme al estudio de las leyes divinas. Entonces, uno de los máximos llamados de un Cohen es menospreciar los placeres representados por el agua amarga, por Miriam, pero no la Virgen, sino lo que les decía yo de la mujer infiel. Entonces, ¿cuál es el significado oculto en que un Cohen se contamine con un muerto? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la palabra emet en hebreo, que es verdad, y la palabra muerte, que es met. Le falta la alef, ¿ya? Entonces, por eso es que Adán, antes de pecar, digamos, no era 9, es 45, 4 más 5 es 9. Yeshua era 8 porque él se hizo hombre y digamos que dejó a Elohim, entre comillas, o sea, Elohim como tal, Adán lo tenía dentro, pero lo sacó. Lo sacó por desobediencia. El Mesías lo sacó de él por obediencia, ¿ya? Y se convirtió en 8. Por eso es que es Met, porque él tenía que morir, porque 4 más 4 es 8. Y 441 es lo mismo que habíamos visto, 144.000. Es un espejo que es verdad. Son verdaderos porque no tienen códigos mezclados. Ya no se han mezclado con mujeres, no tienen códigos mezclados. Son códigos puros, son ellos. ¿Me entienden? Entonces, ahí está, para que entendamos, la letra Tet lleva algo oculto dentro y es la Aleph, ya que es la Emet. El Mashiach que moriría, Met, lo que les decía en la Tauf. Tauf es la mitad de 44, es 22, porque es un pacto, ya un pacto entre su pueblo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte porque él ya hizo la suya. Cuando el Mashiach, él lo hizo todo, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dice, los pájaros no, dice, ni el sabio Salomón se vistió como los lirios, ni como los pájaros, porque el Eterno viste a los lirios y le da de comer a los pájaros. Pero claro, dicen, claro, los pájaros se sientan ahí en una silla, en una rama y dicen, ya me va a venir un gusano, ya me va a venir aquí alguien a dar de comer. No, ellos van y hacen su parte, aunque el Eterno los alimenta, dice la Escritura. Entonces, cuando el Mashiach dijo, Abba, en tus manos encomiendo mi ruach, en Lucas, entonces simbólicamente la Aleph se fue de él y murió. ¿Entienden? Él murió, entonces, y nos dio la fe, la emuná. Que pues al final esto suma, si sumamos estas letras, nos da 102, que esto es 3, que tiene que ver con los 3 clavos, tiene que ver con la balanza, con equilibrar el universo, tiene que ver, con que el rico ayuda al pobre, el gomel ayuda al dal, que de ahí viene dalet. Y bueno, esto es la verdad que es 3 veces 7, ya que si lo sumamos así, 63 igual a 21 por 3. Si lo tomamos los valores así. Entonces, esto es muy importante. También tenemos esto que podríamos ver que es, en el caso de la Emet, es el Mashiach en su pacto, la Tau, es la palabra, la Dabar, el agua que salió de su costado y su sangre del Padre, que nos da vida y nos da la verdad de quiénes somos. Entonces la emuná, la fe, es contraria a la muerte. El papel de un ministro es ministrar y ejercitar emuná entre el pueblo de Dios, entre el pueblo de Elohim. No es fácil, pero pues hacemos lo que podemos y seguimos adelante porque
Así funcionan las cosas, así funcionan los ministerios. Este ministerio seguirá adelante si tú quieres, y si no, pues se detendrá. Así que alégrate. Si quieres que continúe, alégrate. Y si no, también alégrate. Hay que alegrarnos por todo. ¡Aleluya! El precio que pagan los siervos del Eterno muchas veces no es conocido por las personas que han decidido llevar una vida fuera del servicio. Muchos llamados a ministrar a otros a menudo renuncian durante la mayor parte de sus vidas para llevar una vida normal, ya que aquel que quiere servir desea algo bueno, pero tiene que tener claro que todo conlleva un sacrificio. El camino es duro y lleno de soledad cuando sus familiares prefieren otros caminos diferentes. Y mientras se avanza más, se dan cuenta que lo que llamamos santidad no es una elección fácil, de hecho, es lo más difícil que existe. El elegir agradar al Eterno conlleva una máxima gratificación y es el saber que Él te escucha y te habla de manera muy clara. Algunas personas no parecen sentir ni la más mínima ansiedad por la santidad, de tal manera que esconden el talento de su amo, de su Señor, en la tierra. Lo dejan allí y se quedan complacidas estas personas y sintiéndose a sus anchas, sin experimentar la más mínima compunción. La tierra muchas veces, la mayoría de veces, es la mujer. Y ahí esconden su talento. Otros profesan estar tan ansiosos de actuar correctamente que llegan a la conclusión de que nunca podrán lograrlo y experimentan un horror en sus vidas y ven su servicio como un trabajo fatigoso y a él mismo lo consideran como un patrón duro, aunque tal vez nunca lo digan. Entre estas dos líneas hay un sendero estrecho como el filo de una navaja, que solo podemos recorrer con la ayuda de la Gesed, de la gracia. Es una mentalidad que está libre de negligencia y está libre de esclavitud a la vez. Y consiste en un sentido de responsabilidad asumido valientemente con la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. El camino correcto transita usualmente entre dos extremos. Es el angosto canal que recorre entre la roca y el remolino. Hay una vía sagrada que circula entre la autoestima y el desánimo. Una pista muy difícil de encontrar y muy difícil de seguir. A veces los ministros perdemos o se nos desaparece por momentos la autoestima y nos llega el desánimo, pero luego aparecen nuestros hermanos que nos apoyan y entonces vuelve nuestra autoestima y nos animamos y estamos ahí. Porque la prueba de fe no es fácil, pero dice que el que pelea la buena batalla, pues llegará hasta el final, dice, con su ayuda. Entonces, pelea la buena batalla. Cuando estás consciente de que has hecho las cosas bien y que estás sirviendo a Elohim con todas tus fuerzas, estás expuesto a grandes peligros, pues podrías llegar a pensar que eres una persona merecedora, digna de contarse entre los príncipes de Israel. Difícilmente podría exagerarse el peligro de caer en el engreimiento, en la soberbia, en la, el enaltecimiento, la soberbia, la arrogancia. Y es que una cabeza mareada provoca pronto una caída. No te atontes. Alégrate si tienes algo bueno del Eterno, pero dale la caboda a Él, el reconocimiento a Él. Él está dentro de ti. Y cuando lo honras a Él, te honras a ti mismo. Pero no te equivoques. Por otro lado, igualmente ha de ser temido ese sentido de indignidad que paraliza todo esfuerzo y que te hace sentir que eres incapaz de hacer algo grande o bueno. Bajo este impulso, los hombres han evadido el servicio a Elohim y se han refugiado en una vida de soledad. Sintieron que no podían combatir valientemente en la batalla de la vida y entonces huyeron del campo antes de que la batalla comenzara y se convirtieron en monjes o ermitaños
como si fuese posible cumplir con la perfecta voluntad de Elohim sin hacer nada en absoluto, y desempeñar los deberes que les corresponden en la vida llevando un modo de existencia casi antinatural. Tenemos que seguir adelante, amados Ajim, amados hermanos, y no pensar en descansar mientras no haya terminado nuestro día laboral. Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de entrar al reino. El reino de los cielos, dijo Mashiach, no es para cobardes. ¡Aleluya! Ay, 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 Padre, ayúdanos. Ayúdanos, amado Elohim. Esforcémonos, mis hermanos, por servir al Eterno con todas nuestras fuerzas. Hagamos más que los fariseos que esperaban ser salvados por su celo legal. Hagamos más de lo que nuestros hermanos esperan de nosotros y luego, cuando hayamos hecho todo, pongámoslo a los pies de nuestro Redentor con esta confesión: siervo inútil soy, porque hago lo que tengo que hacer. Y es que es a quienes mezclan la fidelidad con la humildad y el ardor con la conciencia de su propia indignidad que Yeshua, Hamashiach, Jesús el Cristo, como lo conoces, aquellos que mezclan la fidelidad con la humildad y el ardor con la conciencia de su propia indignidad, a estos el Eterno les dirá: bien, buen siervo, muy bien, buen siervo y fiel. Entra, aleluya, entra en el gozo de tu Adón. Entra en el gozo de tu Adón. Eres un valiente. Ayúdanos, Padre, a ser valientes. Por tu misericordia, por tu amor. A veces caminamos perdidos, nuestros rumbos van de mal en peor. Tú nos levantas, nos caemos, nuestros hermanos nos levantan con sus palabras, con su apoyo, y la vida del ministro continúa. Mis hermanos también son ministros, ministran a sus familias, son referentes. Ayúdanos, Padre, ten misericordia de todos nosotros y de nuestras familias. Dirígenos, Padre, por tu amor, que no caigamos en pecados de índole sexual, de índole moral, de ningún tipo de pecados. Líbranos del mal. Y que sepamos que esto no es para los Kohanim, los levitas, como literal, sino para nosotros. De tu corazón salió el agua y también la sangre, de tu cuerpo y también del corazón salió sangre y agua, porque nos hiciste reyes y también nos hiciste Kohanim. Principalmente nos has hecho ministros. Ministro es un siervo que sirve a los demás. Ayúdanos, Padre, ten misericordia una vez más. No me cansaré de decirte: alcánzame con tu luz. Ayúdame. Ayúdanos, Padre. Ayúdame. A mí y a mis hermanos, ayúdanos, Padre. Te damos todo honor, todo reconocimiento, todo halel, toda tejilá, Padre. Solamente a ti, todo reconocimiento solo a ti, que eres el único que la merece. Yah Elohim Sebaot, Yeshua HaMashiach, nuestro amado y amante Adón. Bendice América, bendice África, bendice Asia, bendice Europa, bendice África, bendice Oceanía, bendice la Antártida incluso, Padre. Bendice Israel, la nación en donde tú decidiste depositar tu genética. Pedimos por la paz de Jerusalén. Bendito sea tu nombre, Padre, por siempre y para siempre. Ajim Hayot, hermanos y hermanas, este es tu ministerio, Keilah Kadosh. A todos los colaboradores yo les he hecho vídeos en agradecimiento solo para ellos. Y les agradezco una vez más, le doy toda Arabá. Hay colaboradores que han aportado este año una vez y pues los he incluido ya, entonces, pero deberías de hacerlo mensualmente. Y pues al final del año
pues volveré a hacer la lista, digamos, ¿no? Entonces se incluirán los de diciembre y luego los de enero y luego... Entonces, pero no esperes, o sea, parte de tu función es colaborar para seguir llevando al Rey del Reino, que es la palabra. Hay muchas personas que han sido salvadas, restauradas, sanadas, y cada Shabbat Shalom, por cierto, son elevados. Ayúdales, ayudémoslos. Toda Rabá, ya que ha sido el donante y patrocinador y ha sido el medio que el Eterno ha usado para seguir llevando luz a las naciones, Or la Goyim. Si quieres colaborar, puedes hacerlo por medio de esta cuenta PayPal, y si no, escríbeme a nelson.alexander.sa@gmail.com o a keila.nelson.kadosh@gmail.com. Así que te agradezco. ¡Aleluya! El Mesías. Se escucha el sonar de la batalla. Se escucha el caballo blanco, y se mira la túnica vestida en sangre que lleva. Se escucha el shofar, se escucha la voz de mando. En las nubes hay legiones, porque las naciones, aleluya, pelearán contra el Cordero. Las naciones pelearán contra el Cordero. Las naciones pelearán contra el Cordero. Dilo. Pero el Cordero, repítelo. Aleluya. Pero el Cordero lo vencerá. Él ya venció. Él viene con su justicia a gobernar 1000 años. 1000 años con Él. Alégrate. ¿Por qué? Porque el Cordero ya venció y Él te incluyó en esa victoria. Levanta tus manos y di: soy más que vencedor por la sangre del Cordero que venció. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. No hay enemigo que pueda resistirlo. Les agradezco de todo corazón una vez más por su amor, por su bendición. Aleluya. Les mando un fuerte abrazo de amor, de cariño, de agradecimiento. Seguimos adelante, llevando la luz a las naciones. Te enviaré libros si quieres, folletos, con tu aporte, con tu donación. No saldrás con las manos vacías. No vengas con las manos vacías delante del Eterno. Benditos sean ustedes por siempre y para siempre. Benditos sean ustedes. Amén.